Buenas tardes, darle la bienvenida a este espacio del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal para efectos de realizar su entrevista. Pedirle de favor si nos da su nombre, cargo al que aspira y lugar de nacimiento. Buenas tardes, un gusto saludarlas. Jorge Martín Jiménez Zárate, aspiro al cargo de ministro, soy originario de la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Me corresponde hacer la primera pregunta y usted sabe que estamos viviendo en un mundo digital y que la justicia y el derecho no se pueden abstraer de esto. En materia de inteligencia artificial, ya algunos países están utilizando dicho instrumento o herramienta para elaborar sentencias, para preliberar o liberar a personas sujetas a investigación. ¿Qué opina usted? ¿Se puede sustituir la decisión del juez con inteligencia artificial? Bueno, en mi opinión, no podemos sustituir la opinión del juez. Lo que me parece a mí es que la inteligencia artificial tiene que ser una… ¿Puede pegar un poquito más el micrófono? Sí. A mí me parece que no se puede sustituir al juez. Lo que debe ser la inteligencia artificial en el desarrollo que llevamos hasta este momento, porque no puedo prever a 10 años por el momento o a 5, debe ser una herramienta auxiliar del juez. Puede ayudarlo a obtener y a conocer ciertos elementos de prueba, a tener cierta valoración cuando ésta pueda ser de manera objetiva, pero no podemos nunca sustraer la labor humana del juez. El juez debe entender el asunto, el juez debe conocer las cosas. Y creo que ese es un tema bien importante para este momento. La justicia tiene que atender exactamente el caso concreto y eso es encontrar justamente el tiempo y el momento en el que se está buscando la solución e impartiendo la justicia. Sin esa capacidad de entender el problema, que es un tema humano, no podríamos avanzar en un tema de justicia. La inteligencia artificial puede ser muy buena y sí, hay sistemas, está Prometeo o Prometea en Argentina y hay otros que están llegando a un índice de asertividad del 80% o 90%. Está muy bien, pero no podemos evitar este tema humano. Si pudiera hacerlo, pues seguramente pues no tendría mucho sentido que hubiera jueces, ¿no? Todo se lo dejamos a la inteligencia artificial y lo que tuviera y lo pudiera hacer. También me parece a mí que tenemos que evolucionar en la interpretación del derecho a través de principios y valores. Desde mi punto de vista, en el derecho, atrás de las normas y atrás de todo hay principios y valores, como diría Gorky. Y esos principios y valores los va desmenuzando el ser humano. Y el ser humano es el juez, el que está atrás de todo eso. No son solo los elementos que podamos tener y que la inteligencia nos dé. Está muy bien que esté, pero el juez lo tendría que dar. Me parece que si avanzamos en inteligencia artificial, probablemente podremos tener una valoración que nos dé la inteligencia artificial, un proyecto de resolución que dé la inteligencia, pero el que tiene que decidir es el juez, es el ser humano que está atrás y que tiene esa sensibilidad del caso concreto. Gracias por su respuesta. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo abordaría usted los retos que plantea la justicia en contextos de esta creciente, a lo mejor, polarización social? ¿Y qué principios considera fundamentales para garantizar que la Corte siempre actúe en beneficio del Estado de Derecho y que no haya influencias externas? A ver, está complicado. Sin duda vivimos un tema de polaridad y es lo que creo que lleva a que exista esta reforma. A mí me parece que depende mucho qué consideremos derecho y cuál debe ser el papel del juez. Como lo decía hace rato, para mí el derecho no solo son las normas escritas, no solo es la Constitución. El derecho son todos estos principios y valores que los podemos sustraer, como dirían muchos autores, de las propias normas que existen. La Constitución nos da ciertas normas, pero también nos da valores, nos da principios. Los derechos humanos también nos dan principios, nos dan valores. En su forma de interpretación también están. En principio parece que los derechos humanos son demasiado individualistas y de ahí se nacieron. Pero hoy también tenemos derechos humanos desde el punto de vista social, con principios sociales. Y que lo que le toca al juzgador y a un ministro de la Corte es buscar conciliar esta interpretación de valores de derechos humanos en un contexto donde tiene que haber un orden social y donde tiene que aplicarse esto. Si no podemos nosotros tener una visión de bienestar social con principios sociales y donde busquemos una interpretación en donde llevemos valores de calidad
y no un criterio utilitario o de cantidad, no podemos avanzar. Creo que es bien importante poderlo hacer y eso requiere criterio y conocimiento mucho más allá de las leyes. Requiere una preparación, me parece a mí, moral, ética, jurídica, sin duda, que nos permita tener todo esto y sensibilidad social, estar cerca de lo que la población está sintiendo. Yo tengo la fortuna de que soy de Oaxaca y conozco el tema indígena, conozco el tema de las necesidades que se ven ahí y también trabajo y he trabajado mucho con empresarios y con la gente de Monterrey. Son dos puntos de vista diferentes de cómo se resuelven los problemas, son dos puntos de vista que podrían parecer en algún momento hasta antagónicos, pero si uno los puede analizar, podemos encontrar esa unión. Debemos encontrar esa unión como las empresas lo deben encontrar entre sus políticas laborales y sus trabajadores. No podemos tener empresas que solo busquen dinero. La empresa está bien, está creada como una unidad económica, debe tener dinero y debe tener utilidad, pero el trabajador también, porque es parte de eso. La misma definición de empresa nos lo dice, la definición de un Estado nos lo dice. Buscamos el bienestar de todos y eso quiere decir que debemos de conciliarlo. La labor no es fácil, lo entiendo. ¿Qué valores debemos aplicar? Me parece que debemos aplicar, sin duda, tener en vista no como valor, sino como finalidad la justicia. Debemos aplicar la equidad. Debemos aplicar la equidad entendiendo que la equidad puede ser tratar a todos igual, pero a los que son desiguales sí los tenemos que tener que desigual. Y cuando los tratemos desigual tenemos que ponderar cuál es la calidad a la que le vamos a dar a cada persona y cuál es su situación peculiar. Me parece que eso es muy, muy importante para que podamos realmente avanzar a otro estadio en este sistema de justicia. Gracias. Preguntaría si gustan hacer una pregunta. Sí. Adelante, maestra. Sí. De ser electo usted y ante una de las críticas al sistema de justicia que tiene que ver con que está alejado de la sociedad, alejado de las personas, de ser electo, ¿consideraría el generar un programa para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se acerque a la ciudadanía con el objetivo de informarles sobre sus derechos y cómo hacerlos valer, en búsqueda de abonar a la cultura jurídica de la sociedad mexicana? Creo que es muy importante acercar a la Corte a todo el derecho de la población. Nadie sabe quiénes somos, nadie sabe quiénes son los ministros, nadie sabe quién es el sistema de impartición de justicia. Todos los días platico qué es esto, nadie sabe, nadie entiende. Creo que es bien importante acercar la labor y el trabajo de la Administración de Justicia y más de la Corte a la población. Y creo que además de eso, todos aquellos que lleguen a ser ministros o que lleguemos a ser ministros o ministras, tenemos que tener esa sensibilidad social, tenemos que acercarnos, tenemos que platicarnos. Discúlpeme, tendremos que quitarnos el traje, la corbata y llegar y sentarnos y escucharlos, porque cada uno tiene una parte. Yo recuerdo hace muchos años, cuando di clases de alfabetización, lo importante y valioso que fue para mí aprender de las personas que yo les estaba alfabetizando. Aprende uno muchísimo de ellas, increíblemente. Creo que eso hay que tenerlo, si no, no podremos hacerlo. Es muy importante acercarnos y también es muy importante recibir la retroalimentación en sentido contrario. Si no, no podemos avanzar. Una pregunta más, siendo de Oaxaca, ¿nos puede decir cómo se garantiza el derecho humano a la consulta de los pueblos indígenas cuando hay proyectos de inversión, tanto públicos y privados? ¿Y qué se entiende por previo, consentimiento previo, libre e informado? Mire, a mí me parece que el tema, la verdad es que no tengo experiencia en eso, lo que debemos hacer es informar. Todos los pueblos tienen sus usos y costumbres. Hay que llegar y sentarse con ellos, hay que llegar y explicarlos, hay que llegar y hacerles entender todo y entender la cultura que ellos tienen, ¿de acuerdo? Para que ellos puedan tomar su decisión y ser respetuosos. Hace muchos años tuve el gusto de estar en una comunidad y así como estamos el día de hoy, así estaba el líder del pueblo junto con todas las demás personas, vamos a ponerle los ilustres de ahí, y me senté. Y les tenía que explicar a qué iba y por qué iba. Pero no solo era eso, también me explicaban cada uno de ellos cuáles eran sus visiones, sus necesidades y lo que existía. Y a través de ello pudimos llegar a un consenso. Creo que el principal punto de este tema es
Primero tenemos que saber escuchar, después debemos saber proponer para poder conciliar. Y si queremos hacerlo con los pueblos indígenas o con cualquiera, tenemos que escuchar. Luego tenemos que reflexionar, proponer para buscar llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Tiene poco menos de 2 minutos para un mensaje final. Es para mí un honor estar aquí, les agradezco mucho. Para mí el tema de poder estar en este proceso inédito es una gran oportunidad, el participar a mis 53 años. Para mí lo más importante que debemos de tener es que me parece que tenemos que cambiar nuestro sistema de justicia, que tenemos que dejar un sistema de justicia, hoy me parece que está creado muy formal, prácticamente en el formalismo, en la solemnidad, y tener un sistema mucho más social, mucho más abierto y mucho más sensible. Mi propuesta sería, hay que buscarlo. Está muy bien que hoy vayamos a elección, está muy bien que vayamos a esto, pero además tenemos que hacerlo esto si queremos hacer que este país y nuestro sistema de justicia avance, sea más cercano al pueblo, tanto en su información como en sus resoluciones. Muchas gracias. Gracias a usted y le pedimos estar atento a las posteriores comunicaciones que tenga este comité. Muchas gracias. Gracias. A sus órdenes.